hablaremos sobre un nuevo tema, en el cual nos vamos a trasladar hasta la Edad Media, donde hablaremos de caballeros, mitos y leyendas. Ahora bien, la Edad Media comenzó en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y finalizó en el año 1492 después de Cristo con la llegada de los colonizadores europeos a América. Durante la Edad Media, el poder de los estados se vio debilitado a favor de señores de feudales, los cuales eran grandes terratenientes que se ocupaban de la seguridad de sus tierras. La organización política, económica y social giraba en torno a los feudos, en los que los campesinos trabajaban a cambio de su protección y también por el amparo de su señor feudal. Entre las principales características de la Edad Media están: la Edad Media perteneció a una periodización tradicional y se centró especialmente en estudios sobre la historia de las sociedades europeas y del Próximo Oriente. Durante sus más de 10 siglos de historia, surgieron y cayeron diferentes estados en Europa, donde predominó la fragmentación política y el establecimiento de un sistema político, económico y social llamado el feudalismo. La religión cristiana fue una de las religiones que predominó la escena europea como fuerza política y generó una identidad cultural que se enfrentó a la expansión musulmana. Tenemos también las etapas de la Edad Media. Tenemos la temprana Edad Media, que fue del año 476 hasta el 843 después de Cristo, y que luego de la caída del Imperio Romano de Occidente se conformaron tres grandes centros de poder: los reinos romanos germánicos, el Imperio bizantino y los califatos musulmanes. De esta etapa data el Imperio franco de Carlomagno, el reinado de Justiniano en Bizancio y la gran expansión de la fe musulmana. Tenemos también la Alta Edad Media, que fue del año 843 a 1100 después de Cristo. Durante este periodo tomó forma el sistema feudal, basado en las relaciones de fidelidad personal, la producción agrícola y la autosuficiencia económica. Las incesantes guerras y la pérdida de grandes unidades políticas llevaron al despoblamiento de las ciudades y la preponderancia de la vida rural. Se consolidó el poder del Papa cristiano sobre Occidente en confrontación directa con el Imperio bizantino, que fundó la Iglesia Ortodoxa. Tenemos también la Baja Edad Media, que fue del año 1100 hasta 1492 después de Cristo, donde terminó. En este periodo resurgieron las ciudades y apareció un nuevo grupo social, la burguesía. De este periodo datan las guerras cruzadas cristianas para recuperar territorios en Oriente. La crisis del siglo XIV, la peste negra de 1348, el fortalecimiento de las monarquías, donde estuvo Inglaterra, Francia y España, y el gran cisma de la Iglesia cristiana. Finalizó con la llegada de Colón a América en 1492 después de Cristo. Dentro de la Edad Media existían los caballeros, que fueron personas muy importantes, y se preguntarán: ¿quiénes fueron los caballeros? Bueno, en la Edad Media los caballeros pertenecieron a una clase social muy respetada. Tenían mejor preparación que el resto de la población. Incluso los clérigos los comparaban con soldados de Cristo al servicio de Dios. En el feudalismo, los caballeros estaban dedicados a las armas y siempre existió una relación entre ellos y el señor feudal. El caballero era un noble y militar, y el caballo de batalla sobre el que cabalgaban se llamaba corcel. En esta época no solo era una bestia, sino que también se les reconocía que tenían un signo de rango y condición. Los corceles eran caballos grandes y fuertes para que pudieran cargar al caballero y su armadura. Otro nombre con el que se les conocía a estos caballos es destreros, y eran muy caros. ¿Por qué eran tan importantes los caballeros?
Y es que la caballería fue uno de los tres pilares que conformaban la sociedad medieval. La Iglesia logró unirse a la caballería por el ideal de la cruzada. Tras la reorganización territorial del feudalismo, se dio origen a la orden noble o caballeresca. Ahí se mantenían alianzas matrimoniales con el objetivo de definir las líneas de ascendencia que permitían o no entrar a la caballería. Con el tiempo estas normas se modificaron y las cruzadas de la mano de la expansión militar abrieron las puertas de la caballería a todos los hombres. ¿Y cuál era el proceso al que se debían enfrentar para convertirse en caballeros? La educación de los caballeros comenzaba a la edad de 7 años. El niño recibía instrucción y disciplina en la casa del señor feudal hasta los 14 años. Durante el periodo de formación, los futuros caballeros trabajaban como docentes, así como servicios domésticos que se tenían que intercalar con los ejercicios de armas. El objetivo de asignarle tareas variadas era que el joven se acostumbrara a la obediencia, cortesía y el uso de la caballería. Al cumplir los 14 años, el chico se convertía en escudero y recibía su primera espada y espuela de plata. Ahora acompañaba al caballero y lo socorría cuando era necesario. A la edad de 21 años, el escudero finalmente podía convertirse en caballero. La ceremonia contenía elementos religiosos con costumbres germánicas. El futuro caballero se preparaba en la iglesia y recibía el sacramento. Se bañaba y vestía una túnica blanca que representaba purificación. También se hacía una pequeña celebración en la que los padrinos se divertían, pero el nuevo caballero debía permanecer sereno. Al final, usaba un manto como señal de que tenía la disposición de derramar sangre por la religión. Ahora hablaremos de los mitos de la Edad Media. Estos eran relatos legendarios y míticos que se desarrollaron durante este periodo histórico y que a menudo incorporan elementos sobrenaturales, religiosos o heroicos. En la Edad Media podemos encontrar diferentes relatos, como el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, el Santo Grial, las leyendas de Robin Hood y el mito de Juana de Arco, y sobre todo incluyendo leyendas de dragones y bestias, y brujas y la magia. Estos mitos y leyendas de la Edad Media no solo entretenían a la gente de época, sino que también servían para transmitir valores culturales, morales y espirituales. Además, han perdurado a lo largo de los siglos y continúan influyendo en la literatura, el cine y la cultura. A lo largo de la Edad Media surgieron estas figuras históricas. Como mencioné anteriormente, Robin Hood, quien simbolizaba la resistencia contra la opresión de los poderosos, y Juana de Arco, la doncella que lideró el ejército francés en la Guerra de los 100 años. Estas figuras legendarias reflejan los ideales y los desafíos de la sociedad medieval. En conclusión, la Edad Media fue un periodo de profundos cambios y desafíos de la historia europea, y las leyendas que surgieron durante este tiempo desempeñaron un papel importante en la creación de la identidad y la comprensión de la gente de la época. Estas historias han perdurado a lo largo de los siglos, recordándonos la riqueza y la imaginación humana y la influencia duradera de la Edad Media en nuestra cultura y comprensión del mundo. Eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias por ver nuestro video. Nosotros somos Aprendamos con el Arte. Dejen en los comentarios cuál fue el dato que te interesó más. Recuerda darle like y suscribirte y nos vemos en un próximo video. Bye.